Carolina Viñoles, soy parte de esta casa, de Tacuarembó, estuve 9 años trabajando acá. Y antes de arrancar, quiero agradecer a la organización de este evento, a Gustavo Brito, director de la estación, y a América Mederos, por la invitación a moderar esta mañana. Sin más, vamos entonces a presentar a nuestro primer disertante, el doctor Marcelo Fort, que es médico veterinario. Obtuvo su título en la Universidad Nacional de La Plata y su maestría en salud animal en la Universidad de Edimburgo. Actualmente es el jefe del Grupo de Salud Pública Veterinaria en la Estación Experimental Agropecuaria Anguil de INTA, Argentina. Ha tenido estancias en Alemania, Canadá y España. Ha desempeñado funciones como jefe de grupo en diferentes temáticas, sanidad genética y producción animal. Sus investigaciones se centran en enfermedades reproductivas. Es autor de numerosos artículos científicos y comunicaciones a congresos en el ámbito nacional e internacional y ha participado y dirigido diferentes proyectos de investigación nacionales e internacionales. Así que sin más, lo invitamos a Marcelo a disertar. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, agradecerle a Línea, a América, la invitación. Y es un gusto para mí estar aquí de nuevo. No es la primera vez que estamos aquí en Tacuarembó. Nuestro grupo de sanidad allá en La Pampa tiene una relación de muchos años con el grupo de acá de América Mederos. Y bueno, es un gusto para nosotros trabajar en conjunto y tener esta relación y volver de nuevo acá a Tacuarembó para contarles un poquito nuestra experiencia, ¿no? Con respecto a las enfermedades venéreas. La idea es esa, es básicamente contarles un poco la primer charla. Vamos a hablar un poquito del diagnóstico de estas enfermedades. Nosotros hace muchos años que venimos trabajando, en mi caso en particular hace más de 40 años que estamos trabajando con estas enfermedades. Y si bien nuestra provincia desde el punto de vista ganadero, la provincia de La Pampa, donde estamos ubicados en Argentina, es una provincia no de las más importantes, tenemos el orgullo de decir que tenemos un programa que es pionero para la Argentina en el control de estas enfermedades. Y la idea mía en este ratito que estoy acá con ustedes es contarle básicamente la experiencia que es bastante linda y fructífera. Y bueno, y sí, que es un programa que se está tomando de modelo para extrapolar a otras provincias de Argentina. En primer lugar, porque ustedes con respecto a las enfermedades venéreas, vamos a hacer un repaso y contarle, esta charla no estaba en el programa, el doctor Carlos Campero lamentablemente no pudo venir. Así que bueno, la incorporamos y vamos a hablar un poquito de todo lo que hemos trabajado y toda la experiencia nuestra en lo que es diagnóstico, ¿no? Pues hay mucha gente que está trabajando en ese tema acá en el Uruguay, bueno, y es importante que la conozcan y bueno, y cualquier ayuda que podamos hacer al respecto de esto, estamos dispuestos para ello. Bueno, en primer lugar, tenemos el tema de estas enfermedades, que son enfermedades que tienen muchos años de existencia, es decir, el primer diagnóstico en el mundo con respecto a Trichomonas fetus se hace en 1888. La enfermedad recién, si bien acá se hizo el primer diagnóstico, se describe recién en 1929 en Alemania. Y bueno, y en Argentina ya en el 39 había sido diagnosticada como una enfermedad que producía abortos y producía fallas en la concepción. A mí siempre cuando hablo de estas enfermedades, las enfermedades venéreas, es decir, en este caso tricomonosis y campilobacteriosis genital bovina, me gusta remarcar el tema ese, es decir, que producen fundamentalmente fallas en la concepción. Si bien las podemos encontrar en el aborto, el problema más grande es la falla en la concepción, esa pérdida embrionaria, esa falla en el servicio, esa vaca que no queda preñada al final del servicio, ¿no? Entonces el primer diagnóstico en Argentina es en el 39, los primeros relevamientos ya se hacen en la década del 40, lo hace Gelormini, y en la década del 60-70 se fijan las pautas, se empieza a trabajar un poquito más en todo lo que es diagnóstico y relevamiento, se hacen los primeros estudios epidemiológicos, y desde esa época venimos lidiando con estas enfermedades en La Pampa, y fíjense la prevalencia que teníamos. Estos son trabajos de la década del 70,
en donde en los rodeos de baja fertilidad teníamos prácticamente un 60% de rodeos positivos a tricomonosis y un 43% de rodeos positivos a campi. Estos rodeos de baja fertilidad. En rodeos de fertilidad desconocida, la prevalencia era del 30% para trico y 18% para campi. Es importante, yo digo, cuando hablamos de prevalencia de estas enfermedades, hablar de prevalencia en rodeo. Muchas veces nos tentamos con hablar de prevalencia en toros y por ahí son bajas. Quizás en un rodeo es difícil que se infecte, en el caso de tricomonosis, se infecte más del 15, el 20% de los toros, pero hay que tener en cuenta que también los toros que no se infectan puede haber algún tipo de transmisión mecánica. Entonces, el rodeo, por más que tenga una baja prevalencia de toros infectados, hay una transmisión mecánica que es importante y que hace que las pérdidas reproductivas sean importantes en ese rodeo. ¿Esto apunto para allá? No. Ah, para acá. No cambia, ¿eh? Ah. Ahí está. Bien. Vamos a... 2 o 3 consideraciones, no los quiero aburrir mucho, con respecto a los microorganismos, ¿no? Si bien cuando hablamos de enfermedades venéreas, hablamos en conjunto, ustedes saben que son 2 microorganismos completamente distintos. Uno es una bacteria, el otro es un protozoario, pero desde el punto de vista de la enfermedad se comportan muy parecidos, ¿no? Es decir, los dos producen fallas en la concepción, pérdidas embrionarias y secundariamente abortos, a distintos tiempos de la gestación, lógicamente. En el caso de la tricomonosis, el que produce la enfermedad es Trichomona fetus, afecta a bovinos. Esta enfermedad en los últimos años ha tenido, la misma tricomona afecta en pequeños animales, como ustedes saben. Se está estudiando mucho, han aparecido montones de trabajos científicos, creo que hoy por hoy aparecen mucho más trabajos de tricomonosis en gatos, que produce diarreas, y es muy, muy importante, una de las causas principales de diarreas en felinos, y en muchos países ha sido diagnosticada y con prevalencias muy altas. Bueno, es un eucariote flagelado, tiene esta forma, es piriforme, tiene 3 flagelos anteriores y un flagelo posterior. Esto es muy importante desde el punto de vista del diagnóstico, porque existe otro protozoario que también es ¿esto se puede? No. ¿Traer un poquito más acá? No. Ahí está. Existe otro protozoario que nos dificulta el diagnóstico, otros, mejor dicho, desde el punto de vista del diagnóstico, que es la tetratricomona, que se diferencia de este básicamente en que tiene un flagelo más. Entonces, desde el punto de vista del diagnóstico, cuando el método de diagnóstico es el cultivo, se hace muy difícil diferenciar uno de otro, ¿no? Bueno, los movimientos tienen movimientos ondulantes, muy móvil, es uno de los principales factores de patogenicidad tanto de la tricomona como del Campylobacter. Se reproducen por división binaria, ¿no? Están descritos en la bibliografía serotipos, pero desde el punto de vista de patogenicidad no hay diferencia, así que es como que la tricomona es una sola, no hay distintos tipos de tricomona, hay diferencias en patogenicidad en lo que hace. Y lo que es muy importante desde el punto de vista diagnóstico es que es anaerobio aerotolerante. ¿Por qué es importante? Porque se utilizan medios de cultivo, entonces muchas veces esos medios de cultivo, esos tubos no están bien tapados, pueden jugar en contra de la sobrevivencia de ese microorganismo en ese medio de cultivo, cuando el medio de cultivo es muy importante para hacer el diagnóstico porque se va multiplicando y uno lo ve cuando aparece en gran cantidad. Fíjense, cuando la tensión de oxígeno disminuye, el tiempo generacional va incrementándose y si la tensión de oxígeno es muy alta, prácticamente no se reproduce. ¿Qué métodos se utilizan para el diagnóstico? Bueno, ya más o menos le vengo diciendo. Hoy por hoy el método de elección es el cultivo. Si bien están surgiendo nuevos métodos como el ELISA, que se usa muy poco, y los más prometedores, que ya se utilizan en la mayoría de los lugares donde se controlan estas enfermedades, son las técnicas moleculares,
la PCR de tiempo final y la PCR en tiempo real, que tienen muchas ventajas sobre el cultivo. Como ya les dije, están apareciendo otros protozoarios, ahora lo van a ver en el transcurso de la charla, que pueden dificultar el diagnóstico. Entonces las técnicas de PCR hoy por hoy son de elección, y si no son de elección, son importantes como técnicas confirmatorias para ver si aparece algún protozoario, para reconfirmar que ese protozoario sea realmente Tricomona y no algunos de estos otros protozoarios que no son patógenos. Desde el punto de vista del diagnóstico es muy importante la estandarización de las técnicas de diagnóstico. Como ya les dije, y vamos a hablar en la segunda etapa de la charla, nosotros tenemos un programa de control y erradicación de estas enfermedades, y los laboratorios que participan en su mayoría son todos laboratorios privados de red. Pero bueno, como los medios de cultivo se preparan, es muy importante esos medios de cultivo evaluarlos, que funcionen bien, porque si son medios de cultivo preparados por el laboratorio, podríamos decir de cierto punto de vista artesanales, entonces es muy importante que esos medios funcionen bien, es muy importante el pH de los medios, es muy importante llevar mezclas antibióticas para inhibir la contaminación bacteriana y que pueda crecer con facilidad la tricomona. Entonces todos esas pautas del medio de cultivo hay que chequearlas, y para eso nosotros, los laboratorios que participan, se evalúan los medios de cultivo, se hacen curvas de crecimiento en donde tienen que alcanzar, nosotros les exigimos por lo menos al tercer día con una siembra de alrededor de 1000 microorganismos que lleguen a 5 millones de microorganismos, y bueno, en cada laboratorio se hacen las curvas de calidad, ¿no?, de los medios de cultivo. Se evalúan todos los años todos los laboratorios que participan en el programa. Esto es muy importante, esto es muy importante desde el punto de vista del control y del diagnóstico de estas enfermedades, porque cuando nosotros iniciamos el programa, si bien había muchos laboratorios que estaban trabajando, los medios de cultivo en muchos de ellos no tenían un buen funcionamiento. Entonces hay que chequearlos. Y lo otro que chequeábamos eran esto es una planilla en donde se chequean los diagnósticos de campilobacteriosis. Si bien actualmente queremos avanzar en el diagnóstico de la campilobacteriosis, ya lo vamos a ver, pero en lo que hace a inmunofluorescencia, que es sigue siendo la técnica más difundida en Argentina, estamos queriendo que se pase de la técnica de fluorescencia a la técnica de diagnóstico molecular, porque entendemos que tiene mucha más especificidad y sensibilidad desde el punto de vista del diagnóstico. Bien, ¿qué pasa en el diagnóstico de tricomonosis? Como ustedes ven, acá hay una serie de protozoarios, los cuales no todos son tricomonas. Esta es tricomona, pero si bien estas fotografías son de grandes aumentos, en la lectura diaria de los medios de cultivo para identificar un toro positivo, puede aparecer cualquiera de ellos. Tenemos tetratricomona, como les dije, que es esta, tenemos algunas pentatricomonas. Todos estos protozoarios pueden existir en el prepucio de toro, de hecho existen y aparecen frecuentemente, y ninguno de ellos es patógeno. El único patógeno es la Tricomona fetus. Por eso es muy importante tener métodos alternativos que den especificidad al cultivo. ¿Por qué? En el caso nuestro, que tenemos un programa de control, lo que estamos teniendo es, en una hipótesis teórica, si nosotros arrancamos cuando la tricomonosis era epidémica en nuestra región, y lógicamente va a haber un porcentaje alto de toros con tricomona, y va a haber un porcentaje de toros que tienen tetratricomona o alguno de estos otros protozoarios que no son patógenos. Pentatricomona aparece mucho, pero estos que no son patógenos siempre se van a mantener en el mismo nivel de prevalencia. Entonces, cuando nosotros vamos bajando, nosotros ahora estamos prácticamente, la bajamos de epidémica, estamos en la enfermedad, en nuestra zona es endémica, podemos decir, y vamos hacia la erradicación. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que cada vez vamos a tener en proporción mayor cantidad de tetratricomonas o mayor cantidad de los otros protozoarios, que van a existir siempre, porque vienen por contaminación intestinal,
Y ahí es donde estamos necesitando más especificidad en los métodos de diagnóstico, ¿no? Fíjense lo que esto pasaba, esto es del 2014, nosotros evaluamos las muestras que nos venían de todos los laboratorios. Nosotros le pedíamos a los laboratorios muestras positivas, acá se evaluaron 316 muestras, y de esas 316 muestras que los laboratorios daban como positivas, solo, esto se evaluaba por PCR de tiempo final, solo el 68% de las muestras fueron positivas a Trichomonas fetus. Teníamos algunas que fueron positivas a 17% que fueron positivas a tetra, y otros protozoarios prácticamente que no se pudieron identificar porque venían muertos y demás, que fue un 15%. Es decir, que tenemos prácticamente un 32% de muestras en el 2014. Nosotros seguimos avanzando en lo que hace al diagnóstico y control de estas enfermedades. En el 2014 ya teníamos un 32% de muestras que no eran positivas a Trichomonas. Entonces, esto para remarcar un poquito el tema de la especificidad de las técnicas de diagnóstico cuando utilizamos solo cultivo. Que el cultivo es una muy buena técnica, es excelente, se ha erradicado la enfermedad en muchos lugares, pero hoy por hoy, en el estado del conocimiento, tenemos técnicas alternativas más específicas como son el PCR, que no son tan difíciles de implementar, en donde las tenemos que tener a mano para poder recurrir a ellas para realmente cuando tenemos un positivo en cultivo poder confirmarlo con estas técnicas, ¿no? Bien, eso a grandes rasgos era lo que quería comentarles con respecto a tricomonosis, que aparentemente en Uruguay todavía no hay diagnósticos positivos de esta enfermedad, ¿no? Lo cual siempre a nosotros, teniendo las prevalencias que tenemos del otro lado, nos llama mucho la atención, ¿no? De que no existan, pero bueno, siempre hay que buscar. En el caso de España, la experiencia de ellos con un grupo con el que hemos trabajado mucho, tanto desde acá, desde Uruguay como desde Argentina, hemos tenido una muy buena relación con ellos. Ellos redescubren la enfermedad prácticamente hace 10 años, con prevalencias muy importantes en algunas zonas, ¿no? Muy importante y con pérdidas muy importantes. Hay trabajos de ellos publicados en donde tienen más prevalencia prácticamente que en Argentina, y eran enfermedades que ellos desestimaban. Prácticamente no existían para ellos en España, y bueno, y hace unos 10, no sé si más de 10, 15 años atrás, las empiezan a diagnosticar nuevamente, empiezan a hacer trabajos de relevamiento y se encuentran con que producen pérdidas muy importantes en ciertas regiones, ¿no? Y más cuando, bueno, no sé cuál es la característica de los servicios acá en Uruguay, pero bueno, nosotros tenemos muchos servicios continuos. En nuestra zona particularmente no tenemos, y más las zonas de ganadería extensiva son muy riesgosas para estas enfermedades. En nuestra zona no tenemos más del 50-55% de los servicios estacionados, ¿no? Como les dije, la provincia es muy extensa y la ganadería es muy extensiva, con superficies grandes, entonces la posibilidad de que esta enfermedad o que los rodeos se contaminen, es muy fácil, que se pase un toro, que se pase una vaca. Entonces por eso es que en Argentina había prevalencias muy altas. ¿Qué pasa con Campylobacter? La cual sí está diagnosticada. Ustedes tienen casos de campylobacteriosis genital bovina. También, haciendo un poquito de historia, es una enfermedad que viene, quizás los más viejos tenemos una confusión, como es en mi caso con ERA, pero bueno, la tuve que acomodar, como es el caso del diagnóstico de estas enfermedades. Nosotros y los veterinarios de media edad estábamos acostumbrados a hablar del vibrio y no del Campylobacter, ¿no? Porque inicialmente, cuando se descubre la enfermedad, se le pone el vibrio, se le da la denominación de vibrio fetus veneralis, y hay dos vibrios. Uno se le da la denominación vibrio fetus veneralis, y bueno, los primeros diagnósticos de la enfermedad son de 1913 en feto bovino abortado. En el ovino esta enfermedad produce abortos, el Campylobacter fetus, y en el 19 se diagnostica de feto bovino abortado, ¿no?
hasta este momento se pensaba que era el mismo microorganismo, después se dieron cuenta que eran distintos los diagnosticados. Y bueno, si bien inicialmente se identificaron dos microorganismos productores de aborto, uno se lo denominó fetus veneralis y al otro fetus intestinalis, ¿no? Después, con la misma denominación, se dividen, aparece el veneralis, aparece un intermedio que estaba entre estos dos por las características bioquímicas que tenía, que es básicamente una de las características bioquímicas era distinto a los otros dos. Y después, bueno, ya a partir de 1973, por Verón y Chantelain, ya ahí se le da la denominación definitiva con la que lo llamamos hoy, que son Campylobacter fetus subtipo veneralis, Campylobacter fetus subtipo veneralis biovar intermedio y Campylobacter fetus subtipo fetus. Este es el que afecta fundamentalmente al ovino, y estos dos al bovino. ¿Cuál es la característica? El fetus subespecie veneralis, como les dije, afecta al bovino y produce lo que nosotros llamamos campylobacteriosis genital bovina, la cual produce infertilidad, muerte embrionaria temprana y ocasional aborto. Eso es importante remarcarlo, porque ocasional aborto, ¿no? Porque uno cuando, y nos pasaba a nosotros en Argentina, cuando uno ve las casuísticas de aborto de los laboratorios que hacen diagnóstico de fetos, estos microorganismos aparecen muy poco, tanto Campylobacter como Trichomona. Entonces, fíjense, un país como el nuestro, donde las prevalencias de estas enfermedades eran altísimas, si ustedes agarran cualquier trabajo de casuística de aborto, ve un porcentaje muy bajo de diagnósticos de tricomonosis o de campylobacteriosis. ¿Cuál es el tema? Que generalmente los que están acostumbrados, los que trabajan en un laboratorio de diagnóstico, los fetos que reciben, o también la gente que trabaja en el campo, los fetos que se ven o que se mandan a diagnóstico generalmente nos pasa a nosotros, son fetos grandes, generalmente de más de 5 meses. Y estas enfermedades producen abortos generalmente a los 3 meses, entre los 3-4 meses, tricomonosis, en términos generales, y campylobacteriosis alrededor de 5 meses. Entonces, son fetos que, como son chicos, generalmente no se ven. Lo que ve uno generalmente es la vaca que ha perdido la gestación y es la vaca que abortó, pero generalmente el feto no se encuentra, es muy difícil de encontrar y es un feto que llega poco a diagnóstico. Si bien, reitero, son enfermedades que producen básicamente infertilidad y muerte embrionaria temprana, que son los dos síntomas más importantes. Y el otro microorganismo que aparece, que también aparece en bovinos, pero no es venéreo, es decir, que no coloniza prepucio. Hasta ahora hay una discusión científica en base a esto, pero es el Campylobacter fetus subespecie fetus. Este es el que produce la campylobacteriosis genital ovina, ese sí, con tormentas de aborto en ovinos, es muy común en ovinos, pero no en bovinos produce aborto esporádico. Produce abortos. ¿Cómo llega a la vagina y cómo coloniza el útero de la vaca? Es por contaminación fecal. El hábitat de este microorganismo de Campylobacter fetus subespecie fetus es el intestino. Entonces, el toro al montar una vaca y se contamina el pene o el prepucio con materia fecal, lleva ese microorganismo a la vagina y ese microorganismo produce aborto. Ahora, si ese toro lo raspamos a los 2-3 días, seguramente no vamos a encontrar ningún microorganismo. ¿Por qué? Porque no coloniza prepucio este Campylobacter fetus fetus. El hábitat de él es el intestino. Entonces, el método de control de este es completamente distinto al método de control de este. Si bien este produce abortos esporádicos, y si tenemos problemas en algún establecimiento, no vamos a poder controlarlo sacando los toros, porque el toro no porta el microorganismo de prepucio, sino que lo introduce ocasionalmente por contaminación con materia fecal. Entonces, acá seguramente el método de control podría llegar a ser una vacuna efectiva. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de este microorganismo? Bueno, este microorganismo, Campylobacter fetus, afecta a los bovinos, como le dije, a las ovejas. También cada vez hay más diagnóstico de enfermedad en humanos.
algunas encefalitis, algunos inmunocomprometidos también por Campylobacter fetus. Es una bacteria muy chiquita, es muy difícil de diagnosticarla, que tiene forma curvada o forma de espiral. También tiene un flagelo polar. La movilidad, como pasa con la tricomona, es un factor importante de patogenicidad que hace que el toro la deje en vagina y pueda avanzar hasta útero y ahí producir la infección. Crece a 37 grados y es muy difícil de cultivarla. Necesita una atmósfera especial, es microaerófila. Necesita una atmósfera especial para poder cultivarla. Y bueno, las dos subespecies son, como ya les dije, el fetus fetus y el veneralis, ¿no? Para diagnóstico se utiliza el hemegma perpucial y es necesario medio de transporte. Como es microaerófila y necesita una atmósfera especial, es muy importante sacarla en un medio de transporte adecuado y mandarla al laboratorio para que llegue a tiempo para poder cultivarla. Bueno, el problema que tenemos con el cultivo en este microorganismo es que dura mucho tiempo y es de baja sensibilidad, ¿no? ¿Por qué? Por lo que explicaba recién. Tiene una escasa viabilidad del germen. Es sensible, bueno, a determinados antibióticos y bueno, mala identificación por cuando la muestra está contaminada con heces y comensales. Estos son los 3 microorganismos que pueden aparecer en prepucio, el fetus fetus, el fetus veneralis y el sputorum. Esta es la bioquímica. La diferencia básicamente entre el veneralis y el feto desde el punto de vista bioquímica es esta prueba que se llama glicina. Por eso hay mucho problema en cuanto a la clasificación de este microorganismo. Hay una sola prueba bioquímica que es la glicina, que a veces no es muy confiable desde el punto de vista del resultado. Entonces hay muchos Campylobacter veneralis que fueron clasificados como fetus o fetus que fueron, entonces hay mucha confusión y entonces las técnicas moleculares de RFLP y eso son las mejores, pero son complicadas, ¿no? Bien, vamos a la otra. ¿Qué pasa con la fluorescencia desde el punto de vista de diagnóstico, ¿no? La fluorescencia pasa esto. Yo puedo tener un Campylobacter fetus veneralis que florece muy bien y Campylobacter fetus que también florece muy bien. Este es el problema que estamos teniendo nosotros ahora en nuestra zona con respecto a la fluorescencia, que fue una técnica que venimos usando hace muchos años, pero que a la fluorescencia florece tanto Campylobacter veneralis como Campylobacter fetus. Se ven igual desde el punto de vista de la técnica. Entonces, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico diferencial, porque al fetus fetus no lo vamos a controlar eliminando los toros, y por otro lado, al eliminar un toro positivo a fetus fetus, estamos cometiendo un error, porque es un toro que como les dije, en 2 o 3 días no lo va a tener más el Campylobacter en ese prepucio. ¿Cuál es el otro problema de la técnica de fluorescencia? La sensibilidad. Si nosotros evaluamos cuántos microorganismos puedo detectar en la muestra, el muestreo es muy importante. Ahora vamos a hablar un poquito del muestreo, de las técnicas de muestreo que se utilizan en prepucio. Si nosotros tenemos en cuenta acá hay un ensayito que hicimos y fuimos haciendo diluciones de un cultivo y entre los 200, para hacer un diagnóstico por fluorescencia, necesito entre 250 y 500 microorganismos por mililitro. Y una técnica de PCR me permite diagnosticar hasta 7 microorganismos por mililitro. Entonces, la técnica de elección hoy por hoy para el diagnóstico de esta enfermedad, por especificidad y por sensibilidad, indudablemente son las técnicas de moleculares, ¿no? De PCR. Bueno, acá tenemos más o menos las características de las distintas técnicas, inmunofluorescencia, cultivo y los PCR. También hay un ELISA, que lo utilizan mucho los canadienses, que es en base a anticuerpos monoclonales. El problema de este ELISA es conseguir los anticuerpos y después que necesita un cultivo previo, lo cual hace que la técnica sea engorrosa y es preferible usar las técnicas de PCR. Las ventajas de la inmunofluorescencia, bueno, el problema es que es económico, fácil y rápido, ¿no? de usar la fluorescencia. Pero bueno, tiene poca sensibilidad y también no diferencia especies, no tenemos problemas de especificidad. Con respecto al cultivo, es la técnica de elección, pero el problema es que necesitas mucho tiempo, es decir, hacer un cultivo de Campylobacter capaz que te lleva más de 7, 10 días,
y necesitas para aislarlo, bueno, atmósferas adecuadas, medio de cultivo, es costoso. No es una técnica para diagnóstico de rutina. Y sí son las más ideales para hacer diagnóstico de rutina, serían las técnicas de PCR, que son fáciles de hacer, rápidas, confiables, son específicas, sensibles, pero bueno, hay que tener cuidado con la contaminación y bueno, necesitamos equipamientos especiales, ¿no? Bien, vamos a hacer alguna consideración con respecto a los muestreos. No sé si ustedes raspan mucho acá o no, generalmente hablamos de raspaje. Hay muchos métodos. Desde que se empieza a trabajar con estas enfermedades, empezaron a surgir distintos métodos para la toma de muestra. El diagnóstico de estas enfermedades, sí, indudablemente empieza en la toma de muestra y es muy importante la toma de muestra, es decir, tomar una muy buena muestra de prepucio de toro. El 50% del diagnóstico es la muestra y el 50% es el laboratorio, podríamos decir. Nosotros trabajamos mucho en esto con los veterinarios para capacitarlos en ello, es decir, en que tomen una buena muestra. Y también esto depende de las instalaciones. Ustedes saben, los que trabajan a campo, lo difícil que es meter una pipeta en un prepucio de un toro sin salir lastimado. Entonces las instalaciones también tienen mucho que ver, hay que tener instalaciones adecuadas y trabajar en forma segura, ¿no? Bien, Bien, inicialmente se empezó con los lavajes, se hacía un lavaje. Todas las técnicas tienen sus ventajas. Si bien el lavaje se desestimó, los primeros trabajos que se hacían metían, creo que alrededor de 500 mililitros de una solución salina baferada en prepucio, masajeaban y sacaban esos 500 mililitros, y después trabajar en una muestra imposible de trabajar, pero bueno, fueron los primeros trabajos que se hicieron. Ahora los lavajes se hacen con una menor cantidad, se puede hacer un lavaje. El lavaje generalmente en aquellos lugares donde tenemos problemas en el diagnóstico es una buena muestra. En el caso de Campylobacter, fundamentalmente, en un lavaje recupera mucho más Campylobacter que lo que recupera un raspaje o una aspiración seca. Entonces, un lavaje estoy hablando con 5 o 10 mililitros de un PBS, es una muestra que se puede llegar a utilizar y es buena, ¿no? Los hisopados se usaron en un momento, se desestimaron. Hace poquitos años aparece un paper donde habla de hisopados como una técnica también muy buena, un hisopo introducido a prepucio, y después ese hisopo se descarga en una solución salina también. Los vuelven a rescatar el hisopado como método de muestreo, pero bueno, indudablemente lo que más se usa y lo más práctico hoy por hoy son los raspadores, que pueden ser descartables plásticos o raspadores metálicos. Hoy por hoy, para las técnicas moleculares, estamos recomendando los raspadores plásticos descartables, como ¿no? De este tipo. ¿Por qué? Porque la contaminación a muy baja carga en una muestra para PCR nos puede dar un falso positivo, entonces hay que tener mucho cuidado. El raspador es un elemento muy práctico, y la aspiración seca. La aspiración seca la realizamos puede ser con una pajuela de inseminación, con una pipeta de inseminación adherida a un intermediario de goma y a una jeringa. Con aspiración se raspa, se introduce, se raspa. Todas las metodologías son iguales. Se introduce la pipeta o el raspador, raspamos alrededor de 20 movimientos anteroposteriores y después se saca. O si no, también se puede hacer la aspiración seca, se puede hacer también con no sé si ustedes la conocen, la pipeta de Kazoo, con la que se insemina, que es más rígida, que también es un elemento interesante para hacer toma de muestra. ¿Qué diferencia hay entre...? No hay muchos trabajos y es difícil evaluar un método u otro. ¿Por qué es difícil? Porque si vos metés en un toro, haces una evaluación de métodos y metés primero uno y después tomás muestra con el otro, siempre el primero altera el medio para el otro. Entonces es muy difícil evaluar los métodos. Desde el punto de vista teórico, nosotros lo que vemos es que los métodos de aspiración seca con pipeta o con pipeta de inseminación o con pipeta de Kazoo, lo que hacen es sacar una buena muestra. En realidad estos microorganismos se alojan en el prepucio, en la parte posterior del prepucio y en el pene.
Entonces, siempre hay que tomar la muestra en la parte posterior de prepucio en correspondencia con el pene. Es el mejor lugar para tomar la muestra, ¿no? Para raspar un poquito, siempre no siendo obsesivo con el raspaje, porque si no la mucosa se daña y va a sangrar. La sangre en general no interfiere mucho, pero bueno, se produce daño, entonces hay que raspar un poquito y después aspirar. Lo que pasa con la pipeta es que uno saca la muestra del lugar donde está el microorganismo y esa muestra la aspira, entra en la pipeta y es una muestra bastante limpia, ¿no? Siempre y cuando el toro no se haya ensuciado el prepucio con materia fecal o con tierra. Bien. Con el raspador lo que pasa es una muestra quizás pequeña, no es muy grande, pero es bien justo del lugar donde están los microorganismos y limpia, porque uno la saca y queda dentro de la pipeta, limpia la punta de la pipeta y después lo que hace es descargarla en el medio de transporte, medio de cultivo, lo que sea. ¿Qué pasa con el raspador? El raspador uno saca la muestra del lugar donde estos microorganismos colonizan, pero después va perdiendo, está bien que tiene una buena superficie de raspado, parte queda dentro del raspador, pero parte se va perdiendo y lo que tiene el raspador es que si bien la muestra es grande, va a levantar contaminación cuando uno va sacando el raspador de la parte anterior del prepucio, que es la parte que está más contaminada. Entonces, los dos funcionan bien, tienen sus ventajas e inconvenientes, pero desde el punto de vista del diagnóstico, ninguno ha demostrado hasta el presente ser mejor que el otro, ¿no? Se pueden utilizar los dos. El raspador es muy práctico, es muy práctico en relación con la pipeta, que quizás es un poquito más difícil, ¿no? Trabajar con la pipeta, pero es buena también. ¿Qué recomendamos nosotros o qué recomienda la técnica? Es una cantidad mínima de 3 o 4 raspajes, como mínimo 2 raspajes negativos consecutivos. Es decir, si hay 2 raspajes negativos consecutivos, bien, para cualquiera de las enfermedades. Si da algún toro positivo, hay que seguir raspando por lo menos 3 o 4 veces en total, o la técnica también dice 2 raspajes negativos consecutivos. Esto es medio difícil, pero por lo menos nosotros lo que recomendamos es hacer un raspaje más en aquellos establecimientos en donde aparece algún toro positivo. Y el intervalo entre muestreo es de 7 a 10 días. Este es un dato que también se discute mucho, cuántos días y de dónde sale, ¿no? Este dato de 7 a 10 días sale de los cultivos de tricomona, es decir, si yo raspo, porque las poblaciones dentro del prepucio fluctúan, ¿no? A lo largo del tiempo, de tricomona. Entonces se ha visto que si yo entro y saco una muestra hoy de tricomonas, a los 7-10 días, y la carga de tricomonas es baja, por las curvas de crecimiento de la tricomona, seguramente a los 7 días voy a encontrar un pico y la carga de tricomona va a ser bueno. Bueno, esto lo extrapolamos a Campylobacter. Así, y decimos, bueno, tomamos la muestra el día 0 y a los 7 días volvemos a tomar. Ahora no sabemos en realidad cómo fluctúan las poblaciones de Campylobacter dentro del prepucio. Pero bueno, medianamente nos ha funcionado bien y hemos logrado controlar las enfermedades con esta metodología de muestreo. Este es un video que hicimos en el grupo que trabajábamos junto con América y otros países, desde la CITEP para lo que es toma de muestra. Si me aguantan a mí hablando, está bueno, ahí está toda bien especificado, está en la red, en YouTube, y pueden ver ahí más o menos los distintos métodos y más o menos lo que les comenté ahora de lo que son ventajas e inconvenientes de esta técnica, ¿no? De las técnicas. Bien. Ahora, porque hay gente que trabaja o quiere trabajar desde el punto de vista de aislamiento. Es muy importante para cualquier región que empiece a trabajar en estas enfermedades tener aislamiento para saber bien qué tipo de Campylobacter están teniendo o están circulando, ¿no? Yo voy a contar un poquito la experiencia con muchos errores que hemos trabajado, es decir, lo que aprendimos básicamente de los errores en los métodos de diagnóstico de cultivo, que es muy difícil, de Campylobacter, para que ustedes puedan aprovechar de nuestros errores y hacerlo mejor, ¿no?
Nosotros, bueno, este es un trabajo que hicimos con los españoles en donde se trabajó con 570 toros y tratamos de aislar de toros Campylobacter, ¿no? Cultivábamos, lo que tratábamos de hacer, porque el cultivo es muy costoso entonces, y muy tedioso, necesita mucha placa, mucho material, entonces tratábamos de aislar aquellas bacterias que tuvieran morfología compatible con Campylobacter al microscopio de contraste de fase, o fondo oscuro también se pueden ver, y aquellos que resultaban positivos a PCR. La experiencia no fue muy buena, pero bueno, ¿cómo hacíamos? Tomábamos muestras de prepucio en medio de tioglicolato, se puede utilizar también el medio TEM. El tioglicolato es un medio viejo que funciona muy bien. Llegaba al laboratorio esa muestra después de las 24 horas. Este fue uno de los problemas que tuvimos para aislar. Ayer hablábamos con algún grupo de línea que está queriendo hacer aislamiento. Y bueno, y los cultivos se hacían durante 24 horas a 37 grados y después se mantenían esos medios de transporte, se mantenían durante 4 días. Se hacía la observación en contraste de fase y después se filtraban y se sembraban los microorganismos en medios compatibles con Campylobacter y se hacía PCR. Esta es más o menos la metodología que hacíamos. Las muestras venían en medios de transporte. Como es una muestra muy sucia, lo que nosotros hacíamos la filtrábamos. Este es un filtro de 0,65. Lo que hace es que, como es un filtro con poros muy finitos, solo pase el Campylobacter y no pasen el resto de las bacterias, pues es una muestra muy, muy sucia con muchas bacterias. Entonces el Campylobacter sí pasa el filtro, el resto de las bacterias quedan por arriba. Entonces nosotros en ese filtro le pondríamos unos 100 microlitros de la muestra, esperábamos que se embeba un poquito el filtro sin que pase para el otro lado, y después ese filtro se ponía sobre la placa de agar sangre, ¿no? Agar sangre, agar esquirro puede ser. Se dejaba ahí que transfundiera el líquido y que pasen los Campylobacter de un lado a otro. Fíjense cómo se va secando, esto es 1 minuto o 2 minutos, después se saca ese filtro y el líquido que queda abajo se estría, ¿no?, en la placa. Y después del cultivo de un tiempo, bueno, se pasa, como les dije, necesitan una atmósfera especial. En este caso se le agregaban sobres que producen esa atmósfera, se le puede agregar una mezcla de gas adecuada, con bajo contenido de oxígeno, y después de un cultivo de 3-4 días uno ve las colonias que son muy chiquitas. En general, cuando uno filtra, la mayoría aparecen los cultivos puros, ¿no? Porque lo único que pasa es Campylobacter. Lo que uno no sabe si esto es Campylobacter o no, pero bueno, los cultivos en general son puros porque pasan solo una bacteria con una morfología, con un tamaño determinado. Bueno, y lo que hacíamos, todas las colonias que nosotros identificábamos las pasábamos por esto que se llama MALDI-TOF, ahora les voy a explicar un poquito, para identificarlas. Se hacía fluorescencia y el PCR en tiempo real. Esto del MALDI-TOF es un equipo muy, muy interesante que lo que hace, tiene una matriz donde vos tenés la bacteria pura que vos aislaste, se ioniza con láser y leen las moléculas que se generan, ¿no? Están por ahí, y entonces te da un patrón y con ese patrón vos identificás qué tipo de bacteria es, ¿no? Bueno, ¿qué pasó qué encontramos nosotros? Todas las bacterias, encontramos prácticamente 67 bacterias móviles que pasaban el filtro, y de esas 60 fueron Campylobacter, ¿no? Y este es un dato, un hallazgo importante. Es un microorganismo, para aquellos que hacen bacteriología, que tengámoslo en cuenta, Arcobacter, que también aparece, es muy parecido al Campylobacter desde el punto de vista morfológico. Y de los Campylobacter, nosotros de los 60 Campylobacter que encontramos 53 Sputorum. Fíjense la cantidad de Sputorum que encontramos, ¿no?, que pudimos aislar. 2 Iointestinalis y 5 Campylobacter fetus. Falta algo acá. No, está bien. Esto es Fetus veneralis. Acá le falta algo. No lo tiene. Bueno, le falta el veneralis. Me lo comió acá. Estos fueron 5 Campylobacter fetus veneralis. Y 2 Arcobacter que, gracias al método que usamos de MALDI-TOF, pudimos también caracterizarlo. Uno fue Crioaerophilus y otro fue Busleri. Lo que
Como aislamiento de Campylobacter fetus generalis, que era lo que buscábamos nosotros, casi que fue un fracaso, ¿no? Porque pudimos aislar muy poquitos Campylobacter fetus generalis, solo 5. Pero lo que fue importante es la cantidad de Sputorum que hay en las muestras, es decir, que es un microorganismo casi normal, común en prepucio, y Campylobacter intestinalis. ¿Qué pasa con estos dos microorganismos? ¿Por qué vengo a esto? Porque intestinalis a veces puede cruzar en fluorescencia con Campylobacter fetus generalis. Y Sputorum nosotros hemos encontrado también que los conjugados que tenemos en nuestro país también, hay algunos Campylobacter Sputorum que también florecen. Entonces, es para remarcar el diagnóstico diferencial cuando nos aparece una muestra positiva, ¿no? Con respecto a Arcobacter, solo para decirles que hay diagnósticos previos de Campylobacter produciendo abortos en bovinos. No seguimos trabajando con este tema, pero bueno, por si alguna vez aquellos que hacen bacteriología les parece algún Arcobacter, hay diagnósticos previos. Este es en un trabajo en Chile, me parece que es no lo alcanzo a ver acá, sí, Chile. Y hay acá en Alemania también, este es un trabajo donde encuentran Arcobacter cryoaerophilus, esto buscaban Campylobacter fetus generalis y encuentran también Arcobacter cryoaerophilus como causa de aborto en bovino en Alemania. Y después este trabajo en Nueva Zelanda también, buscando Campylobacter, encuentran Arcobacter cryoaerophilus. Entonces, solo como hallazgo y un microorganismo que por ahí tengámoslo en cuenta, si aparece alguna vez, nosotros todavía no lo hemos encontrado en Argentina, pero bueno, aparece. Y este es el otro tema que después, ¿por qué los pocos aislados de Campylobacter fetus generalis? Las muestras, como yo les marqué, las muestras llegaban al laboratorio después de las 24 horas, más cercano a las 48 horas. Este es un trabajo que hicieron los canadienses, en donde ven cultivo y filtración en el momento directo, ¿no? con 1 o 2 horitas después de la toma de muestra, en donde tienen 86% de nágar sangre y un 32% de nágar esquirro. Este agar esquirro tiene mezcla antibiótica. El problema es que muchas veces la mezcla antibiótica inhibe el crecimiento de los Campylobacter. Fíjense que con agar sangre, cultivo directo, obtiene un porcentaje alto de aislamiento. Ahora, cuando pasan después de las 24 horas, lo ponen en el TEM, en un medio de transporte, lo filtran y lo cultivan. Baja de 86 a 40% el porcentaje de aislamientos. Entonces, lo que hay que hacer es sembrarlo lo antes posible para poder aislar la mayor cantidad de microorganismos. Y el agar esquirro también sigue siendo, el agar con antibióticos inhibe muchas veces algunas cepas para el aislamiento de Campylobacter. Bien. Estoy en el límite, ¿no? ¿No me dijeron nada? Sí. Bueno, me extiendo un poquito más en esta y achico un poquito más la otra. ¿Puede ser? Bueno, nosotros también quería contarles rápidamente una experiencia que tuvimos con el desarrollo de una real time para el diagnóstico conjunto de Tricomona y Campylobacter. Creo que este es el lugar, el lado por donde tenemos que trabajar. Las dos enfermedades están en prepucio, la muestra es única. Entonces, la idea es trabajar en una técnica que nos permita en la misma muestra diagnosticar las dos enfermedades. Estas técnicas se llaman multiplex de PCR. Entonces, la idea es tratar de buscar en la misma muestra, en una sola corrida, las dos enfermedades. Bueno, las ventajas de la PCR son, en este caso que la que usamos nosotros es una técnica que utiliza un fluorocromo que es el CyberGreen, que es barato, es específica del fragmento amplificado y nosotros trabajamos con lo que llamamos curva de disociación, que nos identifica el tipo de fragmento que nosotros estamos buscando y obvia la electroforesis de la PCR convencional. La PCR convencional también es una buena técnica, el problema es cuando tenemos un volumen importante de muestras para procesar, como en el caso nuestro. Fíjense, ustedes consideren que en La Pampa se muestrean 50.000 toros todos los años, 55.000 toros todos los años en forma obligatoria, ¿no? Entonces hay laboratorios que tienen volúmenes importantes de muestras para procesar diariamente.
Bueno, permite, era lo que le decía acá, permite el diagnóstico de ambas enfermedades, y los resultados son rápidos. Calculen que para hacer un cultivo uno necesita 7-8 días de tricomona. La fluorescencia también lleva su tiempo y estas técnicas prácticamente en el día podés estar emitiendo un diagnóstico. Para los que van a trabajar en el desarrollo de técnicas es muy, muy importante los métodos de extracción de ADN. Es decir, contar con un buen ADN, porque es una muestra que viene muy sucia, entonces tenemos que hacer una buena extracción de ADN y contar con buena cantidad de ADN. No se puede con métodos, nosotros hemos probado con un método de tipo casero y no han funcionado. El diseño de los primers, bueno, y el fluoróforo que uno utiliza. En el caso de estas técnicas, lo importante es que te den curvas de distinto peso. En el caso de este es un positivo a Campylobacter y este es un positivo a Trichomonas. Están bien diferenciadas en las curvas de disociación, lo que te permite identificarlas fácilmente, ¿no? El tema es cuando aparecen los dos juntos. Cuando están en cantidades iguales aparecen igual, y bueno, cuando están en cantidades distintas siempre aparece uno en mayor proporción que el otro. Bueno, esto lo probamos, se hicieron los test de concordancia para Campylobacter con alrededor de 200 muestras. Esto funcionó bien en las muestras de campo utilizadas. Hubo muy buena concordancia para Campylobacter, el test de capa. También para Trichomonas nos dio muy buena, ¿no? Y cuando aparecían, no tuvimos muchas muestras en que fueran positivas a Tricocampi, solo 3, y nos dio también muy bueno en esas 3 muestras. Estos fueron los primeros ensayos que hicimos, en donde teníamos, bueno, 72 muestras positivas a Campi, 41 fueron positivas a Trico, y bueno, estos son los CT de las muestras, ¿no? Y el resto eran todas muestras negativas, y solo 5 aparecen acá, yo tenía 3 allá. Bien. Después, con las cepas de referencia, lo que pasa, bueno, Gallinarum, Swiss y Mobilensis, todas Trichomonas florecen. Las que no florecen y el que nos interesaba, florecen. Son positivas en la técnica. La que no es positiva y nos interesaba que no fuera positiva, que fuera negativa, era la tetratricomona en este caso. Y en Campylobacter, bueno, con cepas de referencia también, en este caso... negativo fue Campylobacter fetus, acá sí aparece negativo, y todos los otros Campylobacter fueron positivos, ¿no? El intermedio, el Veneralis son cepas de referencia, este es Veneralis, y después, bueno, el Io intestinalis también nos dio, bueno, en Io intestinalis no concluyente nos dio una muestra, puede llegar a cruzar algo, y el Campylobacter fetus intermedio dio positivo. Después se evaluó con todas las cepas de Sputorum aisladas, fueron todas negativas, y las dos de IO fueron negativas. El que dio no concluyente es IO. Bien, y lo mismo después probamos con más muestras de campo, alrededor de 1.200 muestras, esto en nuestra región ya. También nos dio muy bien para el diagnóstico de Trichofetus en real time con cultivo. El diagnóstico de Campi fetus PCR versus inmunofluorescencia nos dio mal, pero acá el problema era la técnica de fluorescencia. Esto nos dio muy mal cuando comparamos fluorescencia con Campylobacter. ¿Por qué? Porque tiene esta técnica, como les dije, la fluorescencia tiene baja sensibilidad y baja especificidad. Y nos dio muy bien cuando evaluamos el real time con el PCR convencional.